había descripciones de cirugías con fragmentos sueltos de cartílago osificado en el tobillo. Eh, Sin embargo, pasó un tiempo largo en que no se siguió haciendo investigación al respecto en el tobillo, pero en 1888 se describió la osteocondritis disecante de la rodilla. Para 1922, es decir, 2 siglos después de la primera descripción, apareció la descripción hecha por Capis de la osteocondritis disecante en el tobillo. A partir de ahí, Femister documentó una etiología traumática en esta entidad, ya sea por un trauma fuerte agudo o por microtraumas, y a partir de ahí se empezaron a publicar muchos reportes de casos con esta patología, llamándola ya fuera osteocondritis disecante o también se conocía como fracturas transcondrales. En esta publicación de 1959, hecha por Albert Berndt, se reunieron los 191 casos publicados hasta este momento, que era 1959, incluyendo los que lo llamaban como osteocondritis disecante, los que lo llamaban fractura transcondral, y también se incluyeron 2 casos en los que se describieron cuerpos intraarticulares libres. A partir de esta publicación se prefirió el término fractura transcondral y pues bueno, aquí lo que vemos es estos 191 casos que documentan ellos. Con esto tenemos la definición de lesión osteocondral, que es cualquier defecto que comprometa la superficie articular y el hueso subcondral del talo, o una lesión focal del domo del talo con compromiso variable del cartílago y del hueso subcondral. En esto vemos que puede ser causado por un evento traumático o por un trauma repetitivo, ya les voy a mencionar otras etiologías, y pues esta sigla OCD gusta como el término actual porque incluye tanto el término osteocondritis disecante como osteochondral defect. Entonces, como que comprende la diferente terminología que se ha utilizado para esta etiología. Entonces, con respecto a la etiología, mayormente sabemos que se asocia a trauma y pues que es más frecuente que un trauma en el tobillo. Sabemos que más o menos 1 de cada 1000 personas al día tiene un trauma en el tobillo. Eh, Cuando se trata de exposiciones atléticas, pueden ser hasta 5 traumas por cada 10.000 exposiciones y más aún cuando los atletas se encuentran en competencia, digamos que la probabilidad aumenta a 9 de cada 10.000 en competencia sufren lesiones en el tobillo. Y vemos que las lesiones osteocondrales están presentes hasta en un 73% de las fracturas de tobillo y hasta en un 50% de los esguinces del tobillo. Otras causas incluyen la predisposición genética, cambios degenerativos, mal alineamiento, necrosis vascular, enfermedad vascular periférica y alteraciones endocrinas o metabólicas como hipotiroidismo, déficit de vitamina D, alteraciones de la paratiroides, alteraciones en el metabolismo del calcio. Para hablar de lesiones osteocondrales del tallo, es importante que entendamos que este hueso del tarso tiene una anatomía única, con la mayor parte de su superficie recubierta por cartílago articular, hasta un 60% de la superficie es articular. Además, no tiene inserciones musculares y se dice que su irrigación es limitada, ya vamos a hablar más específicamente de su irrigación. En general tiene 3 zonas, pues se divide anatómicamente el tallo en cabeza, cuello y cuerpo, y las lesiones osteocondrales ocurren por lo general en el domo del cuerpo del tallo. Con respecto a su anatomía vascular, pues se han hecho distintos estudios cadavéricos. Este es de 1983. Previo a esto se creía que la irrigación del talo estaba dada únicamente por ramas de la arteria tibial anterior, pero en esta, que se utilizaron 26 disecciones cadavéricas, se dieron cuenta que también hay ramas de la tibial posterior y de la arteria peronea que van a dar irrigación. Y lo que más les llamó la atención en este fue la arteria del canal tarsal, que es rama de la tibial posterior, ya que como vemos en el gráfico, va a tener gran parte de la irrigación
del hueso. Adicionalmente, ellos pues identificaron esto con respecto a extraóseo, pero intraóseo tienen una anatomía vascular muy variable, con anastomosis, muchas anastomosis entre las diferentes ramas. Este es un estudio más reciente. Este fue un estudio, este fue hecho en 2010 y este fue tanto, tenía resonancia como estudio cadavérico. Eh, en este tenían 12 cadáveres y bueno, digamos muy parecido a lo que vimos anteriormente, los tres vasos lateral, anterior, tibial, posterior y peroneas que van a rodear el astrágalo dándole su circulación extraósea y todas las anastomosis que se generan en estas, entre estas para irrigar el tallo. Entonces, a pesar de que decíamos y muchas descripciones dice que tiene una irrigación limitada, en verdad él va a recibir una gran cantidad de arterias de diferentes orígenes y su posición está en el centro de una gran red vascular. El verdadero problema está en que como su mayor parte de superficie es articular, pues depende de estas ramas que van por sus corticales para generar las anastomosis intraóseas que le dan la irrigación. Y me llamó la atención este otro estudio, que este es más reciente aún, este es desde del 2014, aunque bueno, este solo tiene 6 extremidades cadavéricas, pero en este ya utilizan algo muy tecnológico que es un sistema de mapeo tridimensional. Entonces el investigador tiene, digamos, este espécimen y va mostrando como cuáles son las zonas más irrigadas y según eso esto está conectado como a un sistema de mapeo tridimensional que va a convertir eso en algo así. Entonces mostrando cuáles son las zonas de más irrigación. Y lo que quieren en este estudio es ver si la irrigación tiene que ver con las zonas que más se lesionan o pues las zonas que más presentan lesiones osteocondrales. En este estudio en particular vieron que las zonas de peor perfusión fueron la posteromedial, la posterolateral y la media medial, dividiéndolas así, lo dividen como en 9 cuadrantes que ya vamos a ver con respecto a la localización de las lesiones. Sin embargo, este estudio pues, es muy reciente y tiene muy pocos cadáveres y muy pocos objetos de estudio como para dar conclusiones. Sin embargo, me parece interesante pues cómo la tecnología nos ha permitido identificar mucho mejor la anatomía vascular, en este caso del hueso subcondral. Entonces, con respecto a la localización, digamos que siempre se ha dividido en esta cuadrilla de 9 cuadrantes para ver cuáles son las localizaciones más frecuentes. Y en los diferentes estudios siempre ha sido más frecuente las lesiones mediales seguidas por las laterales. Entonces estas son las que más frecuente vamos a ver en todos los estudios que hay al respecto. Con respecto a la fisiopatología, pues habíamos dicho que la etiología es traumática, pero entonces vamos a ver que es diferente, pues el mecanismo que genera una lesión del borde lateral que el mecanismo que genera una lesión del borde medial. Entonces, en este del borde lateral, que hasta en un 98% se sabe que la etiología es traumática, lo que vamos a tener es un mecanismo en inversión y en dorsiflexión. Este es el mismo estudio de 1959. Ellos, después de hacer su reporte de los 191 casos, hicieron como este estudio con cadáveres para ver los mecanismos. Entonces, en este, lo primero que va a pasar con la inversión es que el borde lateral del talio va a chocar contra el peroné. Después va a haber una ruptura de los ligamentos laterales. Se genera entonces la avulsión del fragmento del domo del talo sin desprenderse por completo. Después pues, se desprende y finalmente se desplaza, que esos son los estadios que vemos. Con respecto al borde medial, a la fisiopatología, en esta se sabe que hasta en un 70% es traumática la etiología. O sea, lateral es más traumática y medial puede ser traumática en su mayoría, pero también puede tener otras de las causas que ya mencionamos. Entonces, el mecanismo de este es plantiflexión del pie, seguido por una rotación de la tibia, que va a generar lo que vemos ahí, que es una compresión en la parte posteromedial, después pues esa fuerza continua del labio
posterior inferior de la tibia genera una fractura del hueso subcondral que inicialmente no se desprende, pero ya después en el estadio 3 sí se desprende, y en el estadio 4 pues se desplaza y queda el fragmento intraarticular. Otra cosa importante de la fisiopatología es que no siempre es una lesión traumática aguda, sino como decíamos también se asocia a microtrauma repetitivo. Entonces ahí lo que sucede es que inicialmente hay una lesión condral que va a pues, hacer que se pierda como ese sello. Entonces va a empezar a entrar líquido sinovial en el hueso subcondral generando microfracturas y osteolisis hasta que se forman quistes. Y esto se relaciona mucho con los síntomas de dolor con el apoyo, porque la lesión condral como tal, digamos en reposo, el paciente supino no le va a doler, pero cuando apoya, estos quistes se llenan de líquido sosteniendo el peso del cuerpo y eso es lo que va a generar, digamos, como este síntoma de dolor severo con el apoyo. Con respecto a la clínica, típicamente son deportistas hasta 6 veces más frecuente en hombres, pues una proporción 6:1, alrededor de los 20 a 40 años. Se sabe que el trauma en el tobillo ocurre aproximadamente, los síntomas pueden empezar desde el mes, pero puede incluso ser hasta un año antes de que el paciente se queje de los síntomas. El dolor es inespecífico, lo que hablábamos del dolor con el apoyo, puede presentar episodios de edema, inestabilidad y también se pueden quejar de bloqueo. Vamos ahora a hablar un poco de las imágenes. Entonces, siempre que tenemos un trauma en el tobillo, nuestra imagen de elección pues, en un servicio de urgencias es tomar una radiografía del tobillo. Y pues digamos también en un paciente que tuvo un antecedente de trauma y llega un mes después o tiempo después, también digamos que nuestro estudio de elección para iniciar pues el diagnóstico del paciente siempre va a ser la radiografía. Sin embargo, es importante que sepamos que hasta un 50% de las lesiones se identifican en las radiografías iniciales, pero esto quiere decir que 50% no se identifican. Este porcentaje sube a 66 cuando, digamos, por resonancia se sabe de la lesión, uno vuelve a mirar la radiografía y ahí se identifica la lesión. Y esto implica que aún viendo la resonancia, hay lesiones que no son visibles en radiografía, está descrito hasta en un 43%. Con esto podemos llegar a la conclusión de que la radiografía como imagen única es insuficiente para el diagnóstico. Vamos a ver que existen unas clasificaciones imagenológicas, pero no quiero que nos centremos en eso porque son más descriptivas y no van a tener una implicación en el tratamiento, en la clínica, ni en el pronóstico. Entonces, esta es la clasificación descrita inicialmente en este artículo que les conté de 1959 por Berndt y Harty. Entonces, los grado 1 va a ser la fractura por compresión, el grado 2 la avulsión incompleta, el grado 3 la avulsión sin desplazamiento y el grado 4 la avulsión con desplazamiento. Pues a menor grado, o sea, los grados 1 y 2 son mucho más fácil que no sean identificables en la radiografía. Este es un ejemplo de esta clasificación, los estadios 1, 2, 3 y 4 eh, en la región lateral. Y la misma clasificación en la región medial. Entonces, recuerden, grado 1 por compresión, el grado 2 como tal ya está la avulsión sin desprendimiento, el grado 3 la avulsión ya se desprendió pero no se ha desplazado y en el grado 4 ya se desplazó. Creo que se ve mejor en esta. Entonces, pues es probable que esto lo identificáramos, pero esto no. Entonces, por eso es importante tener otras imágenes disponibles. Dentro de las imágenes que tenemos disponibles, entonces para el diagnóstico está la tomografía y la tomografía es importante porque nos da una información detallada en términos de tamaño, forma, localización y desplazamiento de la lesión. Por esto es muy útil para planeamiento preoperatorio. Adicionalmente permite identificar lesiones quísticas y digamos su limitación sería que visualiza muy bien el hueso pero no visualiza el cartílago. Entonces, por ejemplo, miren en esta, pues se ve muy bien, o sea, se ve muy bien la imagen, diríamos un grado 4 según la clasificación que dijimos antes, pero ya al caracterizarla en la tomografía vemos mucho mejor el tamaño, la ubicación
digamos, el compromiso en el plano sagital es mucho mayor tal vez al que uno se imaginaría. Entonces es muy importante la tomografía dentro de las imágenes diagnósticas. Existe esta otra modalidad, la tomografía por emisión de positrones o el SPECT que conocemos. Es, digamos, muy buena, tiene una sensibilidad hasta el 99% y además no solo nos da la información anatómica que ya nos daba la tomografía, sino que además nos da información metabólica, pues nos habla de qué tan activa está la lesión. Eh, no es, digamos, lo que vamos a usar de entrada, pero lo podríamos pensar en pacientes que, por ejemplo, ya han sido sometidos a procedimientos, tienen dispositivos, entonces podría sernos útil en estos casos, por ejemplo, no sé, con un material que no permita el uso de resonancia, que no se vea también en la tomografía, y también cuando queremos saber y caracterizar la actividad de la lesión. Las desventajas de esta, la radiación y el costo. Existe también una clasificación tomográfica que es más con relación a la formación de los quistes, pero como les contaba, las clasificaciones imagenológicas son más descriptivas y no van a tener mucha implicación en el tratamiento. En la resonancia magnética, digamos, es una imagen totalmente diferente porque esta lo que su ventaja es que nos va a permitir visualizar el cartílago, además nos va a permitir caracterizar el edema óseo si está presente, nos permite ver cuerpos libres, nos permite evaluar los tejidos blandos que no podíamos ver en las demás imágenes y su desventaja que se ha descrito es que sobreestima el tamaño de las lesiones. Entonces, es importante eso, que muchas, pues, utilicemos todas las imágenes complementarias necesarias. O sea, si tenemos TAC, también necesitamos resonancia y viceversa. La clasificación eh, de resonancia describe más la lesión condral, aunque como sabemos hoy en día se utilizan otro tipo de clasificaciones para hablar de las lesiones del cartílago, entonces digamos que esta no se usa mucho. Vamos a hablar entonces del tratamiento ahora. El tratamiento ideal para una fractura osteocondral del talus, ¿cuál sería? Sería que fuera seguro, que fuera simple, reproducible, algo que nos permitiera optimizar la biología articular, además de preservar o restaurar la anatomía osteocondral y pues esta unidad osteocondral hay que recordar que incluye el cartílago, el hueso subcondral y el hueso esponjoso que está debajo del hueso subcondral. Adicionalmente se necesita que sea sostenible, eso en términos de que tenga buenos resultados a largo plazo y que sea costo efectivo. Este tratamiento ideal siempre debería tener como principio la biología, la anatomía y no olvidar la alineación y la estabilidad, pues que son muy importantes sobre todo para que los resultados sean sostenibles. El tratamiento no quirúrgico está indicado en lesiones no desplazadas. Entonces, se basa básicamente en modificar la actividad, en proteger del apoyo, en hacer terapia física, digamos en los casos agudos pues se utilizan movilizaciones cuando los fragmentos no están desplazadas y bueno, ahí es para el manejo sintomático. Con respecto a esto, pues encontré esta revisión sistemática que evalúa diferentes estrategias de tratamiento. Este incluye 14 estudios, 201 pacientes y con respecto al éxito del tratamiento conservador ocurre en 91 de los 201 pacientes, es decir, en un 45%, que es relativamente bajo. Hablando ahora del tratamiento quirúrgico, la indicación para hacer un tratamiento quirúrgico son las lesiones desplazadas en un momento agudo o digamos lesiones sintomáticas o bueno, la falla del tratamiento no quirúrgico. De manera general vamos a tener como estas tres opciones para el tratamiento quirúrgico. La estimulación medular, que pues es lo que conocemos de microfractura y condroplastia, los injertos osteocondrales, que hay de tipo autoinjerto y aloinjerto, y la terapia celular, que pues son las células madre y todo este tipo de sustancias biológicas o también como injertos de cartílago sintético que pues están saliendo hoy en día para estimular, digamos, nosotros con un principio biológico
tratar de generar la formación de cartílago, que pues como sabemos hasta ahora, no, pues ninguno de estos tiene evidencia de que lo logre. La estimulación de la médula ósea, entonces, consiste en esto, pues identificamos nuestra lesión y lo que vamos a hacer es hacer pequeñas microperforaciones, bueno, curetaje y pequeñas microperforaciones, tratando de estimular precisamente la médula ósea para que haga como un coágulo de células mesenquimales y se genere una cicatrización que se va a llenar el defecto con fibrocartílago. No va a ser el cartílago hialino articular, sino fibrocartílago que sabemos que no tiene las mismas propiedades biomecánicas que el cartílago articular. ¿Qué ventajas tiene esta? Pues es una técnica simple, se puede hacer artroscópica, no es costosa, podría combinarse con terapias celulares en caso de que estas estuvieran indicadas. Y con respecto a los resultados, hasta en un 85% tiene excelentes resultados en escalas de desenlaces. Sin embargo, digamos, una crítica que hacen ahí en general en la medición de los desenlaces es que las escalas son muy subjetivas y no, no evalúan realmente los desenlaces. Ya les voy a mostrar bien eso. En términos de desventajas, lo que hablábamos, pues el fibrocartílago es biomecánicamente inferior para las necesidades de la superficie articular, la durabilidad es limitada, eh, va a implicar que hagamos lesiones en el hueso subcondral y pues que se calcifiquen las lesiones. Entonces, por ejemplo, este estudio lo que hace es medir estas escalas. Entonces, por ejemplo, mide la escala visual análoga, la escala visual análoga y también la AOFAS, que es la American Orthopedic del Foot and Ankle Society. Y este es un seguimiento a 2 años. Entonces, sí, vemos que después de la cirugía, el seguimiento a 3 años, pues el puntaje en las escalas mejora significativamente, pero pues deberíamos tener un seguimiento más largo para ver que esto verdaderamente se mantiene en el tiempo. Y adicionalmente, pues estas escalas no hablan mucho de desenlaces, digamos, no tienen en cuenta aspectos imagenológicos, de integración, por ejemplo, de la cicatrización de la lesión, sino simplemente son como escalas subjetivas, de modo que no es lo mejor para medir desenlaces. En términos de evidencia con respecto a la estimulación de la médula ósea, vamos a ver que hay resultados pobres a regulares, hay persistencia de dolor en varios, hay pobre integración, hay persistencia de lesiones condrales visibles. De modo que, pues digamos, en estos que muestran seguimientos a más largo plazo, vemos que no es muy sostenible en el tiempo y que la integración no es tan buena como quisiéramos. Esta analogía pues me gustó mucho porque creo que todos hemos vivido esto y es que cuando tenemos una lesión osteocondral, ya sea en el tobillo o otra articulación, y pues realizamos esta estimulación de la médula ósea con microfracturas, sentimos que pasamos de tener esto a tener esto. Y pues ese es el motivo de que hoy en día se busquen alternativas que parezcan por lo menos más biológicas para el tratamiento de estas lesiones, que vayan más como con la anatomía y la biología. Sin embargo, pues vamos a ver que hoy en día el tratamiento pues que más evidencia tiene en términos de efectividad va a ser este, de modo que siempre pues va a ser lo primero que vamos a hacer. Y pues esto lo comparo con artroscópicamente cómo queda la lesión antes y después de que hacemos la estimulación con microfracturas. Entonces, bueno, a partir de eso se sabe que queremos buscar alternativas de tratamiento tal vez más biológicas, más anatómicas, y dentro de estas están los injertos osteocondrales. Entonces, hay autoinjertos y hay aloinjertos. La ventaja de estos es que pues el cartílago va a ser hialino, de modo que corresponde al cartílago de la superficie articular, va a permitir que haya reparación del hueso subcondral
Son particularmente útiles en lesiones de gran tamaño y pues en cuanto a la rehabilitación puede ser rápida con movilidad inmediata. ¿Qué desventajas tienen los injertos osteocondrales? En pie y tobillo en particular hay pocas zonas donantes de injerto osteocondral para autoinjertos. Eh, la posible irregularidad de la superficie después de, después de hacer el injerto, e incluso no solo por el hueso, sino también por la diferencia en el grosor del cartílago, como hemos visto pues en charlas previas, el cartílago articular del tobillo es mucho más delgado que por ejemplo el de la rodilla. Entonces no sé, si se toma un injerto de un cóndilo femoral, puede que el cartílago quede mucho más grueso de lo que normalmente es en su anatomía. La morbilidad de la zona donante, la integración incompleta y la necesidad de hacer artrotomía o osteotomía para poder colocar el injerto, además de el costo que puede implicar. En términos de evidencia con respecto a los injertos, pues encontré esta. eh, entonces, lo que vamos a ver en estas en general es que a pesar de que los pacientes reportan resultados buenos o excelentes en seguimientos más o menos a 3 años, hasta en un 10% falla el injerto, hasta un 80% pobre integración, injertos inestables, colapso o reabsorción del injerto y hasta en un 25%, como vemos en esta revisión sistemática que incluyó 5 estudios, hasta en un cuarto de los pacientes van a requerir reintervención. Esto en términos de evidencia. Este es un ejemplo, pues como para que veamos unas imágenes intraoperatorias de, de un injerto. Entonces, pues necesitamos la osteotomía para poder acceder a la zona de la lesión y bueno, ahí vemos el autoinjerto cadavérico donante. Con respecto a la terapia celular, pues hoy en día existen muchas cosas, células madre, eh, ácido hialurónico, células de cartílago juvenil y pues muchas cosas que lo que buscan es estimular como por principios biológicos la formación de cartílago articular. Entonces, me pareció pues interesante esto que decían que las estadísticas es uno de los tipos de mentiras que existen, porque si nos vamos a mirar como los estudios de cada uno de estos, puede que encontremos algunos que nos hablen de beneficio. Sin embargo, pues digamos, al analizar bien la información, lo que vamos a encontrar es evidencia muy pobre, series de casos en su gran mayoría, con grupos muy pequeños, algunos sin comparación. Entonces, pues es muy importante que analicemos bien porque digamos que esto es lo que va a seguir saliendo como la nueva alternativa para el manejo de estas lesiones. Entonces, pues no nos confiamos en lo que dicen estas series de casos pequeñas, sino que hay que tener de verdad en cuenta la calidad de la evidencia que analizamos. Por ahora, hoy en día no hay evidencia fuerte que, que permita pues asegurar el uso de alguna de estas terapias celulares. Y pues les muestro, por ejemplo, qué hacen en esa terapia celular. Esto es una imagen artroscópica del domo del talo. Entonces está la lesión después del curetaje. En la imagen B, lo que ponen ahí es un cartílago juvenil particulado y luego encima de ese cartílago ponen como un pegante de fibrina para que pues no se pierda ese cartílago particulado. Imagínense lo costoso que puede ser hacer esto. Este libro me pareció muy interesante, se los recomiendo, porque revisa, digamos, todo con respecto a las lesiones osteocondrales el, del talo, y en particular tiene, digamos, un capítulo donde tiene un metaanálisis, el libro es de 2014, un metaanálisis donde analiza los diferentes tratamientos. Entonces, eh,
Entonces, bueno, vamos a ver que según el tipo de la lesión, ellos inicialmente si son asintomáticas lo van a dejar manejo conservador, las lesiones pequeñas, vamos a hacer simplemente pues, las microfracturas para estimular la médula ósea. Cuando las lesiones son sintomáticas, vamos igual a hacer esta estimulación de la médula ósea, pero podemos considerar también hacer injertos osteocondrales, eh, al igual que si tenemos lesiones secundarias. Y esto se parece mucho, esto es de otra fuente, pero entonces en general cuando tenemos la lesión pues tenemos que mirar su diámetro y su profundidad. Pues a menor diámetro digamos que y profundidad va a ser más fácil porque pues sabemos que hacemos las microperforaciones, la condroplastia y ya. Pero cuando tenemos lesiones profundas y lesiones de un diámetro muy grande, pues tenemos que empezar a considerar otras opciones. Ellos aquí ponen todos estos que son terapias biológicas, pero es lo que les digo, ya pues van cada quien, según el análisis de la evidencia que haya hecho el uso de estas terapias, pues las ventajas, las desventajas, la costo-efectividad. Y pues ya para manejar profundidad, sí podemos tener como opciones los injertos. Esta es un tratamiento relativamente nuevo, que es como un dispositivo metálico para reemplazar esa parte de la superficie articular que esté dañada. Se llama el EMICAP, es un dispositivo prostésico de superficie. Requiere pues osteotomía para poder acceder a la zona, al igual que los injertos osteocondrales, y pues por ahora parece tener buenos desenlaces a corto plazo, pero igual no hay mucha evidencia al respecto. Radiográficamente tiene esta imagen. En cuanto a las conclusiones, pues recordemos que una lesión osteocondral es un defecto que compromete superficie articular, cartilaginosa y hueso subcondral, que la etiología es mayormente traumática. Recordemos que la irrigación del talo va por 3 arterias principales y la anastomosis entre ellas, las localizaciones más frecuentes en las partes medial y lateral. El paciente típico, que son jóvenes deportistas con antecedentes de trauma en tobillo, que la radiografía es insuficiente como la única imagen, de modo que necesitamos la tomografía para caracterizar la lesión ósea y la resonancia para caracterizar las lesiones del cartílago, que hay otras opciones de imágenes, que aunque no sean las que elijamos de primera mano, debe intentarse el tratamiento quirúrgico en las lesiones no desplazadas y es importante conocer las indicaciones y los desenlaces de las diferentes opciones de tratamiento antes de implementarlos. No hay evidencia que soporte el uso de la terapia celular hoy en día. ¿Preguntas para Paula? Doctor, una pregunta. En la última diapositiva, cuando Paula mencionaba el diámetro de las lesiones y la opción de utilizar los autoinjertos o las diferentes opciones que puso Paula ahí, ¿cuál de estas opciones en teoría tendría dentro de la baja evidencia la mejor calidad para utilizarla en lesiones muy grandes? Yo creo que Paula lo explicó muy bien. Las lesiones osteocondrales son complicadas básicamente porque generalmente donde se encasillan, digámoslo así, en esos 9 cuadrantes que mostró la doctora en la superficie del talo, generalmente están en el hombro. Ojalá todas fueran en la parte horizontal del talo, y entonces uno trabajaría más fácil, mientras que en la gran mayoría están en los bordes tanto medial como lateral, y el hacer, por ejemplo, un injerto osteocondral no es fácil que quede mecánicamente estable, precisamente porque no se está trabajando sobre una superficie como mostraba en el asfalto ahí, en una superficie plana, sino en el borde de un asfalto. Hay 2 o 3 conceptos que son fundamentales para decidir qué tratamiento hay que hacer. Uno, clasificar
qué tipo de lesión osteocondral tiene. 2, los síntomas que el paciente tenga. La edad del paciente es fundamental. Y yo creo que Paula no hizo mucho hincapié en la edad, pero resulta que tener una lesión osteocondral en la segunda década de la vida, cosa que todos ustedes están, es maravilloso, porque los resultados de la estimulación medular, que es el tratamiento ideal, pueden subir a 85, a 90%. Cuando ustedes miran estos mismos pacientes, pero ya están en la tercera década, ese 85% va bajando a 80%, y qué no decir a los 40 o 50 años. Entonces, la edad es una cosa que hay que tener en cuenta para decidir una conducta quirúrgica. La otra variable que es importantísima es el tamaño. El tamaño menor a 15 milímetros, o sea, 1,5 cm, generalmente se recomienda hacer la estimulación medular. Y si tiene uno 25 años, puede uno decirle al paciente que tiene el 85% de que se mejore. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que no se mejoran? La estimulación medular se puede repetir porque puede tener algo de utilidad, pero si la lesión es mayor de 15 milímetros, yo creo que los injertos osteocondrales autólogos dan unos buenos resultados. El problema es que para colocar un injerto autólogo, uno tiene que tomarlo de otra articulación, y la articulación que más se recomienda es el cóndilo femoral. Entonces hay que no decirle a los doctores de rodilla que uno va a quitar un poquito de injerto, porque si no se preocupan. Y en realidad uno lo que hace es retirar del borde lateral de los cóndilos injertos que miden, uno tiene aparatos especiales que van desde 4, 6, 8 a 10 milímetros, un tubo, y uno hace una perforación en el cóndilo femoral y tiene otro tubo similar para hacerlo en el talo, pero es 1 milímetro menos de diámetro. Entonces el injerto osteocondral que uno toma en la rodilla lo coloca en la superficie del talo ya preparada, y generalmente hace uno con una profundidad de 15 milímetros, cogiendo hueso, tanto de la rodilla y colocándolo en el talo. Eso es el procedimiento de OATS. Este procedimiento lo hemos hecho varias veces en la clínica y ha funcionado bien, y se recomienda particularmente cuando son lesiones mayores de 15 milímetros, pero a mí me gusta indicarlos en pacientes que tengan más de 30, porque sabemos que los resultados de la estimulación medular pueden ser suficientemente buenos. Hemos tenido también problemas en pacientes que tienen lesiones osteocondrales enormes, que cogen todo, diga usted, la parte lateral o la parte medial del talo, y entonces lo que hacemos es mandar a traer del banco de huesos astrágalos. Entonces ellos nos hacen un matching de lo que nosotros mandamos por tomografía y nos avisan cuándo está a disponibilidad ese injerto, y lo llevamos a cirugía, hacemos las osteotomías necesarias y retiramos el talo que está dañado y colocamos un injerto. El problema es que en nuestra población, en nuestro país, Colombia, es difícil conseguir injertos frescos. Generalmente ya están tratados y están refrigerados, y obviamente que la producción de hueso es menor en estos otros injertos que ya están frozen, ¿no? En lugar de los frescos. Pero esto es más o menos lo que hacemos en líneas generales. No es fácil, como sucede en otras articulaciones. En la rodilla también se encuentran lesiones osteocondrales, y lo que la doctora decía es muy cierto, y eso que acaba de decir, que hay mentiras bonitas, mentiras terribles, etcétera, etcétera. Y la estadística también es muy mentirosa, porque la estadística depende de quien haga la estadística. Y generalmente todos los que escriben y publican, pues uno tiene que tener siempre duda en el sentido de todas las cifras que ellos reportan, porque de todas maneras y lo sabe muy bien el doctor Klaus, hay un sesgo de autor muy impresionante en estos casos. Pero la evidencia es esa, hay 85% de mejoría en la gran mayoría de pacientes, y los que no se mejoran hay que hacer algo más. Perdón por lo que me extendí tanto. Doctora Montoya. Sí, doctor Morales, aquí estaba escuchándolo. Primero quería felicitar a Paula por la revisión muy completa. Creo que usted ya hizo un resumen de todo lo que nosotros acostumbramos a hacer. Y pues nada, como para cerrar, tener en cuenta que todas las lesiones osteocondrales
su evolución y sus resultados varían mucho de acuerdo a la edad del paciente, a la localización de la lesión, a la profundidad de la misma. No es lo mismo una lesión superficial a una lesión que presente cambios con quistes óseos en la zona subcondral, por debajo del hueso subcondral. Otra cosa que ha estado muy debatido en los últimos años es si se da apoyo o no a esas lesiones después del tratamiento. Si requieren de rutina, nosotros años atrás dejamos a los pacientes sin apoyo cuando se les hacían el tratamiento con perforaciones óseas, incluso si requerían injerto de hueso esponjoso, cuando hay defectos o quistes que rellenar, pero en los estudios recientes al parecer el resultado es el mismo si se da un apoyo temprano o se dejan esas 6 semanas que antes dejábamos sin apoyo. Y indudablemente no son los mismos resultados en un paciente mayor o menor de 40 años. Es un factor indispensable la edad en la reparación y la cicatrización. Muy bien, creo que ya todo está dicho. No sé, doctor Morales, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, doctora, no hay preguntas en el chat tampoco. Muy bien. Paula, felicitaciones, muy bueno. Gracias. Gracias. Nos vemos doctora. mañana entonces. Bye. Cuídense. Chao pues. Hasta luego. Chao, Buena que estén bien.